Ya la tengo ahí en sala de espera a Jordana para poder continuar con nuestro programa, con nuestro espacio. ¿Me estás escuchando, Jordana? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, te escucho perfecto. Hola Mabel, ¿cómo estás? Genial, muy pero muy bien. Jordana es ingeniera, es Jordana Carballo, además es la presidenta del Departamento de Política Ambiental y Sustentabilidad de COPAL. Nada más ni nada menos que eso. Jordana, una cuestión que está desarrollada y que ustedes han tenido el otro día a través de esta charla virtual y de este armado, una temática muy pero muy particular como es el tema de la pérdida y el desperdicio de los alimentos. ¿Qué pasa en la Argentina o qué pasa a través de las empresas específicamente con el tema de los alimentos en nuestro país? Bueno, mira, te voy a contar, primero te voy a dar cifras escandalosas, así lo definimos el otro día en este foro que vos hablabas, que hicimos en Copal. Eh, Antes que nada, para los que no nos conocen, Copal es una coordinadora de cámaras de bebidas y alimentos a nivel nacional, y nucleamos 37 cámaras y entre ellas más de 14.000 empresas. Entonces, Opa, bueno, ahí las empresas de alimentos y bebidas del país es donde sinergizamos de alguna manera, discutimos algunas políticas públicas que nos gustaría acercarle, por ejemplo, a legisladores, trabajamos en conjunto con organismos públicos y también con ONGs, ¿no? uh-huh. Cada uno pone su granito de arena, pero entre todos muchas veces podemos hacer que eso tenga más peso y finalmente logremos algo como el otro día que vos comentabas, celebramos en Copal el primer día de la concientización de pérdidas y alimentos de Argentina. Ajá. Y, y esto te va a gustar, porque así como tenemos esos hitos que inventamos los argentinos y los exportamos, bueno, el Día de Concientización de Pérdida y Desperdicio de Alimentos también surge de Argentina para el mundo. Así que la Bien. ONU lo tomó de nosotros y es el 29 de septiembre. Eh, la realidad es que, si querés, te voy a dar estas cifras como para empezar. Dale. La tercera parte de los alimentos que se producen en el mundo se desperdician. La La, tercera la parte tercera parte, es una locura. Con la una cantidad locura. de gente, con la cantidad de gente y con la cantidad de criaturas que hay con mala alimentación, con hambruna, con situación de falta de equilibrio. No, a ver, ahora, se desperdician porque se echan a perder, porque se malusan, porque... ¿Cuál es Mm. el tema? Mira, acá yo quiero dividir como en dos, si me permitís un poco el concepto, porque uno dice Dale. pérdida y desperdicio de alimento, pareciera como una cosa igual, pero en realidad pérdida tiene que ver con toda la parte productiva, con los primeros eslabones de la cadena del alimento, y desperdicio tiene que ver con los últimos eslabones del alimento, que pueden ser la distribución y el consumo. Entonces, pérdida y desperdicio, las dos cosas juntas son las que se miden y te dan como suma esta tercera parte de alimentos que se desperdician en el mundo. Ahora, hay una diferencia enorme. Los países más desarrollados Ujú. tienen más, o sea, pierden más alimentos en la parte de desperdicio, distribución y sobre todo en los hogares. Y los países en desarrollo en los primeros eslabones. Entonces, cuando hablas de una economía como la de Argentina, tenemos que centrarnos en que la mayor cantidad de pérdida está en la producción de alimentos. Y esto se debe muchas veces a falta de tecnología, falta de capacitación de las empresas, eh, por supuesto también la selección de los alimentos, cuando esta selección tenga menos tecnología, ahí más existe el desperdicio, ¿no? Mira, una de las cosas que hablábamos era, hablas de frutas, Sí. 30% de las frutas se desperdician en la producción primaria. ¿Y por qué razón se desperdician? ¿Cuál es el motivo? Y puede ser, y acá me gusta este ejemplo porque cierra un poco el círculo, pero muchas veces temas de clima también influyen en la pérdida Ujú. de alimentos. Y uno dice, bueno, ¿yo cómo contribuyo por ejemplo, a mitigar el cambio climático? Bueno, en definitiva, si yo hago un mal uso del suelo, un mal uso de los recursos,
también estoy ayudando a que el clima se transforme y va a perjudicar mi producción. Y de hecho hace 10 años más o menos se empezó a ver, y te voy a hablar acá de un estudio argentina, no un estudio internacional, pero se empezó a ver cómo a las mismas empresas y a los productores que elaboraban alimentos, el cambio climático los empezó a afectar de manera directa. Entonces hay ahí como este círculo ¿no? de cómo vuelve todo el impacto que generamos. Cambio climático, muchas veces mal uso, por ejemplo, de agroquímicos. También hay veces que la cadena de distribución no está tan aceitada, entonces hay un stock, por ejemplo, muy grande de frutas y hortalizas que se echan a perder o pierden algunas propiedades, y cuando digo propiedades, a veces son estéticas, solamente, pero pierden algunas propiedades que hacen que esa fruta y verdura no sea demandada después por el mercado. Entonces también se echan a perder. Después también hay un porcentaje que se pierde, por ejemplo, en el procesamiento y en el envasado, ¿no? Y esto es por falta de tecnología muchas veces, la rapidez con la que se puede procesar el alimento muchas veces no es la misma, y dependiendo de la temporada, a la rapidez con la que se cosecha. Y acá también tenemos mucho que ver los consumidores, que muchas veces queremos consumir alimentos que no son de estación. Claro. Bueno, ese congelado, descongelado, ¿no? Bueno, y todo eso también afecta. Pero, mira, te doy un número así como redondo. 16 millones de toneladas de alimentos se pierden en un año en Argentina. 16 millones, si sacás la cuenta, es más o menos 1 kilo por día por persona. ¿Sabes cuántas bocas se podrían alimentar con esa cantidad de alimento específicamente? O sea, a ver, pensando, digo, con la situación económica que tenemos nosotros en este momento, con la característica que hay, y aún no en este momento solamente porque, bueno, lo que vos estás planteando, o sea, una 3/4 parte de lo que es la producción, 16 millones de toneladas de alimento, uno empieza a pensar, gente con malnutrición, criaturas con desnutrición específicamente, cómo esto se puede ir acomodando. Te pregunto, recién estabas haciendo un planteo sobre cuáles son por ahí las condiciones o las características, entre otras cosas. ¿Hay algún tipo de legislación como para poder empezar a poner alguna normativa al respecto? Digo, por lo menos para que en lugar de perder una 3/4 parte, perdamos, no sé, una 1/4 parte, digo. Sí, o sea, todo este plan de reducción tiene que venir, por supuesto, acompañado de políticas públicas. Claro. Y la realidad es que hasta ahora no tuvimos un marco de políticas públicas que acompañen esta reducción. Entonces hay como muchas iniciativas desarticuladas muchas veces, y ese es un poco el rol que tenemos desde Copal, de tratar de articular. Hay muchas iniciativas desarticuladas, muchas empresas a nivel privado tienen iniciativas, también, bueno, está la FAO, Banco de Alimentos, Ministerio de Agricultura, ahora también está el Ministerio del Medio Ambiente, todos tratando de ver de qué manera se puede armar como este paquete, digamos, de políticas públicas que pueda acompañar esta reducción. Pero la realidad es que hasta ahora los esfuerzos están bastante disgregados y no se logra. Mira, si vos me hacías una nota el año pasado, yo te decía exactamente el mismo número que te digo este año. 16 millones de toneladas de alimentos se pierden por año. Me lo haces en el 2020 y yo te vuelvo a decir 16 millones de toneladas. O sea, ¿qué pasó en este año? No hubo un avance. Entonces, claro, además de las políticas públicas, ¿qué necesitamos? Necesitamos también herramientas de medición, necesitamos un plan progresivo, necesitamos establecer dónde estamos ahora y a dónde queremos llegar y de qué manera, y cómo esto se va a ir acompañando, ¿no? Entonces, ahora, sí, no, Jorge, vos estabas planteando justamente, hay un montón de iniciativas, y eso no tengo la menor duda, respecto de lo que pueden ser llevar adelante o por lo menos hacer un planteo al respecto. Pregunto, ¿son convocados para consulta aquello? Y uno siempre plantea lo mismo, si vos querés saber lo que pasa en el campo, te tenés que embarrar las botas, no hay otra alternativa. Entonces, si yo quiero saber cómo se puede desarrollar una política en ese sentido, y bueno, tengo que hablar con los que están manejando el dato inicial. ¿Esto pasa?
o no pasa, o se arregla todo, se plantea todo desde un escritorio. No, o sea, hay dentro de estas iniciativas, por ejemplo, la FAO, el Ministerio de Agricultura, vienen trabajando con los distintos sectores, tanto en pérdida como en desperdicio, ¿no? Justamente Copal no nuclea cámaras que tenga que ver con agroalimentos, sino que son empresas que producen, ¿no? Son empresas manufactureras. Pero sí hay diferentes mesas y diferentes foros donde los actores, digamos, actúan. Por supuesto, como vos decís, es importantísimo que todos los actores dentro de la cadena tengan alguna representación a la hora de discutir este tema de políticas y programas. Sí, es así, pero bueno, la realidad es que lo que viene pasando es que todavía, o la oportunidad que tenemos en Argentina es nuclear esto de una manera tal que todos esos esfuerzos agregados se unan en un plan conjunto. Y se está trabajando, y de hecho nosotros desde Copal somos convocados muchas veces y trabajamos en conjunto, tanto con entidades gubernamentales como con ONGs, para poder nuclear, por lo menos lo que yo te decía, estas 37 cámaras y 14.000 empresas que representamos, ¿no? Pero es importante que haya como una mirada un poquito más holística y más macro, porque cuando yo te contaba los números, vos te horrorizabas y enseguida pensabas, ¿qué pasa con toda esta gente o con todos estos chicos que hoy están malnutridos? ¿Cómo hacemos para que eso llegue, no? O sea, es un problema con varias aristas. Si querés podemos hablar técnicamente del impacto ambiental, pero también tiene un impacto moral escandaloso, ¿no? Esto de la y no llego a la desnutrición, te hablo de la malnutrición de las generaciones venideras. Nosotros queremos generaciones fuertes, que transformen, que hagan un cambio. Bueno, eso requiere de chicos que hoy tienen que estar bien alimentados. Entonces ahí es donde esta pérdida y desperdicio de alimentos empieza a abrir otras aristas. Tiene impactos económicos enormes. O sea, la realidad es que la empresa que desperdicia alimentos no quiere tirar la plata a la basura, pero quizás no tiene conocimiento y las herramientas o la tecnología para no hacerlo. Entonces, bueno, eso que, discúlpame, pero lo que vos estás planteando, y a propósito que es justamente a través de Copal, donde están nucleadas todas las mismas empresas que vos hacías mención, que se dedican o que hacen o que llevan adelante la manufactura de los alimentos. ¿Hay alguna visión de responsabilidad social empresarial como para poder mínimamente achicar, le voy a poner un nombre feo, ¿no? Pero esa pérdida de producto específicamente allí en el medio? Porque tiene que haber alguna mecánica, digo, no hay no sale de la lámpara de Aladino la solución, hay que llevar adelante alguna articulación en el medio. Totalmente, y de hecho hay protocolos internacionales a los cuales las empresas quizás más grandes están adheridas, donde tienen un sistema de medición, un sistema digamos, de metas y objetivos progresivos para poder lograr esto, pero también tenés un gran número de pymes. Claro. Vos pensás que cuando yo te hablo de las empresas que representa Copal, el 50% son microempresas. Entonces, ¿cómo llevas ese conocimiento a esas empresas? Mira, en una encuesta que hicimos hace más o menos 2 años, uno de las oportunidades de mejora que había en las pymes y microempresas era el conocimiento de herramientas de gestión. O sea, estas empresas no tienen ni siquiera ese conocimiento. Entonces, ¿cómo llevas primero el conocimiento? Capacitas a los recursos de esas empresas para después instalar algún tipo de herramienta y programas y protocolos que puedan reducir esto, ¿no? Es un camino largo, la verdad que es un camino largo y que yo no digo que no están pesados, porque conozco muchas iniciativas que lo hacen, pero creo que falta como esa oportunidad de englobar todo y hacer de esto un programa nacional robusto. Bueno, cuando vos hablabas recién justamente del tema de la malnutrición, diste un ejemplo respecto de las generaciones que vienen, ¿no? Y está comprobado a través de los estudios y de los mismos análisis, estudios médicos puntualmente, que la vida de un ser humano arranca y se forma con las primeras bases en la primera infancia, específicamente. Como mínimo, hasta los 2 o 3 años, para después empezar, si no le das los elementos básicos ahí,
ya estás arrancando con una pata chueca, y entonces tenés alguna renguera en el medio que no te va a permitir formar, y yo esto lo vengo planteando también muchísimo, los infantes de hoy son aquellos que pueden llegar a conducirnos mañana. Entonces, como visión de país a futuro, tenemos que dar y armar las herramientas, y te lo digo y me corre un frío por el cuerpo, porque les tenés que dar la alimentación, la educación, la protección correspondiente para que sean justamente los seres humanos o los hombres y las mujeres fuertes que después nos ayuden a salir adelante. Totalmente. Yo el otro día contaban del fenómeno Greta, ¿no? De cómo llega con su mensaje y cómo uno puede mirar a las generaciones venideras, como decís vos, en este mensaje un poco con esta herencia pesada que le deja la nuestra, con esta deuda que tienen que salir a pagar. Y yo pensaba, bueno, esta chica Greta, con una malnutrición, no sé si hubiera llegado donde está hoy hablándole al mundo, ¿no? Entonces también los transformadores y los agentes de cambio son gente que tuvieron, como vos decís, esas necesidades, y ya no te digo básicas, porque la alimentación no es una necesidad básica, está asociada a muchas cosas, ¿no? Pero bueno, pongamos que con lo básico cubierto, ¿no? Que obtengan los nutrientes que necesitan, si querés mirarlo así, ¿no? El porcentaje de proteínas, porcentaje de verduras que necesitan para crecer de manera sana y poder crecer con todo su potencial, porque eso es lo que necesitamos, ¿no? Y ahí, mira, esto sigue así igual de escandaloso. Si se te pone la piel de gallina con eso, imagínate que en la ciudad de Buenos Aires, cuando uno hace un análisis de los residuos que tira la gente, el 43% son alimentos. O sea, estamos hablando casi de la mitad del desecho, específicamente. Exacto. En el conurbano es un poquito más bajo, no, es aproximadamente el 35%. Pero en Ciudad de Buenos Aires podríamos decir que se derrocha, que hay gente que derrocha alimentos, porque el 50% ahí hay algo, ¿no? O quizás una mala compra, o una estética demasiado rígida respecto a, por ejemplo, a qué manzana me como y a qué manzana no me como, o un mal uso de lo que sobra de los alimentos. Yo me acuerdo cuando era chica y celebrábamos alguna fiesta como Navidad o algo así, mi mamá al día siguiente decía, bueno, es el sobras party, ¿no? Claro. Se comía un poquito, quedaron un poquito de ravioles, un pedacito de tarta y carne, bueno, lo convertía medio como en una fiesta divertida. Pero lo que digo es que quizás hay también una parte de educación al consumidor. Sabemos igual, como yo te dije antes, que en los países en desarrollo hay que poner mucho la mirada en la parte de pérdida, ¿no? Que tiene que ver con qué tecnología y cómo trabajan la industria que produce. Pero también hay otra pata que no es menor, que es más del 30%, que pesa en la pata de desperdicio de alimentos, que generalmente está asociada a las cadenas de distribución, muchas veces con los recorridos muy largos que tienen que hacer los alimentos, y muchas veces con el hábito del consumidor. Bueno, cuando vos recién estabas hablando, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Buenos Aires específicamente, sí, ahí me parece que sería genial y piolísimo poder llevar adelante una campaña de educación alimenticia, básicamente, porque a lo mejor muchas veces, y esto también lo hemos charlado en off al respecto, la gente malusa los alimentos porque no sabe darles el destino correspondiente. Digo, por ejemplo, para decirte una cuestión así simple. Y capaz que está desperdiciando algo que era absolutamente comestible y que en lugar de pasar a ser un desecho, es un nutriente que se está tirando a la basura. Básicamente total. Es eso. Sí, es lo que decíamos, ¿no? La banana con pintitas, quizás no es la ideal para meter una ensalada de frutas, pero probablemente puedas hacer un budín de banana mucho más rico o un licuado mucho más sabroso. Entonces, eso también tiene que ver con la información y con la educación, ¿no? Que tenemos nosotros, y acá me incluyo, como consumidores. Y también el hábito que tiene la familia, que quizás yo no sé
o se perdió, o yo soy más laxa con mis hijos, pero yo cuando era chica, hasta que no terminaba la comida, no me levantaba de la mesa, y pobre vos que te sirva más de lo que vas a comer, que se me iba al tupper al día siguiente, pero si te lo servías en el plato, tenía que ir a la basura. Entonces, bueno, también cambiar un poco ese hábito, que si es que cambió y ahora es más laxo, pensando que ese alimento es un alimento que otro no tiene, ¿no? Y que desperdicia. Otra de las cosas que también, a ver, yo soy muy de comer y de la ingesta de cosas muy naturales. Vos recién mencionabas el tema de los agrotóxicos. Hay muchos comestibles, hay muchas, sobre todo muchas frutas, que las cáscaras no hay que desecharlas, porque en realidad cuando uno piensa, la cáscara es el envoltorio inicial donde está la concentración más grande de todos los nutrientes de la fruta, en este caso en particular. Ahora, si vos tenés una invasión y tenés una utilización de los agrotóxicos para evitar determinadas cosas, no podés comerte la cáscara de la fruta, por ejemplo. Eso también va de la mano con políticas que se tienen que desarrollar, más allá de lo que es un daño para la salud, estamos produciendo algo que después lo vamos a desechar. Digo, me parece casi como una pata loca, ¿no? Sí, bueno, la tercera parte de alimentos que producimos la desechamos. No te olvides de ese número. O sea, sí, no. uso de suelo, uso de agua, uso de energía, además de eso, el almacenamiento, el transporte, el envase, la persona que lo fue a comprar, que lo pagó, que se lo llevó a su casa, lo almacenó y después lo tiró a la basura. O la empresa que lo cultivó, que lo cosechó, que lo almacenó y nunca llegó a la cadena de distribución, ¿no? Como que la tercera parte es mucho. Si vos me decís, bueno, pero esa tercera parte podría compensar a la población que hoy tiene falta de alimentos, sí, y sobra. Y sobra. Bueno, hay que tomar conciencia al respecto y te propongo que profundicemos sobre estas cuestiones porque cuanto más se hable del tema, creo que mayor conciencia, se puede empezar a generar un efecto dominó, al menos, como para bajar un puntito, básicamente lo que es el tema del desperdicio de alimentos. Me parece que sería como un emprendimiento bueno, ¿no? Totalmente, y ahí acordate, 29 de septiembre, el día de la concientización de reducción de pérdida y desperdicio de alimentos desde Argentina for Export, ¿no? Bien. Al resto del mundo. Hay que tenerlo en cuenta, hay que marcarlo y hay que ponérselo así, marcado a fuego directamente, como para no olvidarnos de cada uno de los puntos. Jordana, un placer haber dialogado contigo y ya te voy a estar jorobando en otro momento, ¿sí? No es molestia para nada, me encanta compartir y si sirve para concientizar o para dar conocimiento también, ¿no? Acá estoy. Listo, gracias, un abrazo enorme. Buenas tardes. Muchísimas gracias a vos, Mabel. Hasta luego. Por favor. Adiós. Hasta luego. Era la ingeniera Jordana Carballo, ella es la presidenta del Departamento de Política Ambiental y Sustentabilidad de Copal. ¿De qué estábamos hablando? Bueno, básicamente de la pérdida y desperdicio de alimentos.